Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rey del Coin y me debes 10 Lenny si alguna vez bloqueaste a alguien por haber destruido tu aldea. Hoy Master. Zombie Apocalypse. I don't have. Rey del Coin. Ok, empecemos con el video. Esta vez lo voy a hacer un poquito diferente y me gustaría que realmente valores el trabajo que estoy haciendo para ti. Lo que te quiero decir es que por más fácil que se vea la construcción de dicha ruleta, no es tan fácil como lo aparenta. Ya en otra situación te voy a compartir cómo puedes hacer una ruleta similar, o más o menos te voy a enseñar parte por parte cómo la he construido. Aparte de que no he visto en ningún sitio web algo similar, sino es algo que ha salido de mí. Lo que te quiero decir es que dejes tu buen like, apoyes, no dejes el video a la mitad, que es como cuando una obra se desperdicia. Bueno, mi mayor deseo es que cada uno de ustedes puedan ganar muchas tiradas y puedan llegar lejos en este evento y pronto puedan llegar a la última aldea. Ok, lo primero que tienen que hacer, como pueden apreciar en la pantalla, es apostar 85 veces por 1. Deben hacerlo como se los voy a ir indicando. Esta secuencia es totalmente diferente a la que he subido anteriormente del evento de los radios. Debes fijarte que en esta secuencia te van a dar 12 puntos por cada símbolo, así que nada, vas a tener que girar 85 veces por 1 sin que te dé los cassettes. Vas a ir girando. Los martillos te van a atribuir puntos, pero esto no quiere decir que vayas a repetir la secuencia, al igual que el evento de los rayos, ya que este tenía un objetivo diferente. Ok, debes completar, girar, como ya te dije, las 85 veces por 1. El método que debes utilizar para contar las 85 veces por 1 es el método de la calculadora. O sea, debes tomar en cuenta al inicio de la secuencia cuántas tiradas tienes. Imagínate que tienes 9800 tiradas. Esto quiere decir que debes parar de contar cuando tengas 9715 tiradas. O sea, rebajando las 85 tiradas. Esto quiere decir que vas a ignorar totalmente los escudos en apuesta por 1. Probablemente la secuencia se vea muy alterada si no tomas este punto en cuenta, ya que cuando la construí la hice de esa manera. Luego de que gires las 85 veces por 1, como te lo he indicado, debes girar 7 apuestas por 3. Es muy importante que no omitas este paso, ya que esto puede ocasionar que pierdas puntos cuando venga una ronda larga, ya que este evento tiene rondas muy largas. Vas a ver que no son tan repetitivos los símbolos, en este caso los radios, pero sí que de vez en cuando te los va a dar antes de tiempo, y aparte de eso, pues vas a ver que cuando tengas una ronda larga te va a dar una ronda muy corta. Lo puedes usar a tu favor. Si salen cerdos en apuestas por 3 o apuestas por 1, puedes bajar la apuesta a 1, girar 1 por 1 y luego seguir la secuencia. Me explico. Vas a hacer esto de bajar a 1 cuando te dé un cerdito, o puede que también cuando te dé los martillos, solamente si estás en apuestas por 1 o si estás en apuestas por 3, ya que como te mencioné anteriormente, los símbolos rara vez te lo va a dar antes de las 85 veces, así que siendo martillos y cerditos que te dé en apuestas por 1, bueno, si es en apuesta por 1, obviamente vas a tener que seguir girando en apuestas por 1. En sí, debes enfocarte cuando te los dé en apuestas por 3. Vas a bajar a 1, giras 1 por 1 y luego sigues en las apuestas que te quedes. Ya en las apuestas por 10 y apuestas por 20 va a ser un poco más probable que te dé los símbolos. Continúas entonces
en apuestas por 10 una vez que completes las 7 veces, cumpliendo, claro, la regla que te di anteriormente. Debes apostar 15 veces por 10. Recuerda que si te da los símbolos, debes repetir. Aquí han salido los martillos, por ejemplo. En esta ocasión tú no vas a hacer lo que te dije de bajar a 1 y luego nuevamente subir la apuesta, ya que en apuestas por 15 si lo haces puede que te dé los símbolos. Perdón, apuestas por 15 no, apuestas por 10. Son 15 apuestas por 10. Entonces, una vez que ya gires las 15 apuestas por 10, vas a girar 15 apuestas por 20. Recuerda que debes usar el método de la calculadora. Esto solamente lo vas a hacer en apuestas por 1, ya que en las apuestas por 3 en adelante vas a contar los escudos y vas a hacer todo exactamente como te lo he dejado. Si ves que te tardan muchísimo los símbolos, debes buscar tu ideal, o sea, reduce o aumenta tantas apuestas por 1 como sean necesarias para que la mayoría de los símbolos te los dé en apuestas por 3, apuestas por 10 y apuestas por 20. Recuerda que si te da los símbolos, debes empezar desde apuestas por 1. Los símbolos esta vez lo he puesto como mi cara, como lo han visto aquí. Y nada, deben seguir apostando 12 por 40. Deben apostar 12 veces por 40. Es muy importante que no alteren esta parte de la secuencia para que no les vaya mal. Si van a actualizar algún punto, ya sea que si por ejemplo viene un torneo y te están tardando mucho los símbolos, ahí entonces la solución es aumentar las apuestas por 1. Si te están saliendo mucho antes, que en estos eventos es muy común que pase y esto lo hacen para despistarnos, entonces tú tendrás que reducir las apuestas por 1. No modifiques ninguna otra apuesta y hazlo tal cual como te lo estoy indicando. Una vez que ya hayas girado las 12 veces por 40, te voy a mostrar más adelante qué debes hacer. Recuerda que no es bueno que utilices el truco de bajar apuestas por 1. A este método yo le llamo SysApp. Todo depende cómo se comporte su juego. Ustedes pueden utilizar este método del SysApp incluso en otras apuestas, únicamente si ven que muy seguido no les da los símbolos luego de un cerdito o de un martillo. Entonces, una vez que ya completen sus 12 veces en apuestas por 40, no van a subir a apuestas por 80, sino que van a bajar nuevamente a apuestas por 10. Puede también que bajen a apuestas por 20 si ven que les está dando los símbolos muy seguidos luego de las apuestas por 40. Esto lo he puesto así ya que si no te salen en apuestas por 40 te va a dar una corrida muy larga, así que por eso he añadido esta parte aquí en la secuencia. Es como una secuencia alterna o la secuencia auxiliar, siendo esto entonces que la secuencia principal es hasta 12 apuestas por 80. Entonces recuerda que vas a usar esta secuencia alterna si los símbolos no te los da a partir de las apuestas por 40. Ok, tienes que girar nuevamente 12 veces por 10. Recuerda que si los símbolos te lo está dando muy seguidos en la apuesta alterna, en apuestas por 10, puedes subir a 80 directamente sin hacer este paso de la secuencia alterna. Solamente si el 90% de las veces te da los símbolos en apuestas por 10 dentro de las 12 veces por 10 en apuestas alternas. Bien, una vez que gires las 12 veces en apuestas por 10 en la apuesta alterna, entonces vas a subir a 20, igual vas a girar 12 veces. Una vez que gires 12 veces por 20 vas a tener que subir la apuesta a 40 y girar 10 veces.
Recuerda que debes seguir las mismas reglas en cada parte de la secuencia tal como te la he explicado. Ok, si finalmente ya en las apuestas por 40 no te salen los símbolos, debes subir a 80 y girar 7 veces en apuestas por 80. Puedes incluso girar hasta 10 veces si no te ha dado los símbolos. Pero si ves que te tardan mucho las rondas largas, lo que debes hacer es aumentar las 12 veces por 10 y 12 veces por 20 en la secuencia alterna. O sea, estoy hablando de estas dos apuestas que has visto aquí. A ver, en 40 son 10. Las 12 veces por 10 y las 12 veces por 20 en la secuencia alterna la vas a aumentar a 15 apuestas. Igual las apuestas por 40. Esto es si cuando te toca una ronda muy larga, aún girando las 7 veces por 80 no te da los símbolos. O sea, si te tarda aún más de lo normal. Solo así vas a aumentar las apuestas que te he dicho. Ok, ahora te voy a mostrar la secuencia un poquito ya más despacio. Y recuerda que si te da los símbolos, debes iniciar desde apuestas por 1. Presta mucha atención. Como te mencioné antes, vas a tener que tomar en cuenta varios factores dentro de la secuencia. Vas a empezar apostando 85 apuestas por 1 o la correspondiente a tu cuenta, ya que puede variar dependiendo del juego de cada quien y dependiendo del torneo en el que estén. Si giraron 85 veces por 1 y no les salen los símbolos, suben a apuestas por 3. De lo contrario, deben reiniciar las 85 veces por 1. Recuerden que deben utilizar el método de escudos, o sea, el método de calculadora. En este método de calculadora vas a restarle 85 a la cantidad de tiradas que tengas, y cuando ya completes ese número que te pone la calculadora, entonces vas a subir apuestas por 3. Recuerda que no vas a contar los escudos, debes estar pendiente si te salen cápsulas de tiradas, y estas 10 veces se la vas a tener que sumar a la cantidad de tiradas final. O sea, por ejemplo, si tienes 9800 tiradas y debes girar 85 veces, debes parar cuando tengas 9715 tiradas. Y si te sale una cápsula en el transcurso de estas 85 veces, entonces tendrás que parar cuando te queden 9725, o sea, 10 veces más que lo que te marcó la calculadora. Bien, si no te da los símbolos, entonces subes a apuestas por 3 y giras 7 veces. Si ahí no te da los símbolos, vas a girar 15 apuestas por 10, luego 15 apuestas por 20, y para completar la secuencia principal, 12 apuestas por 40. De esta manera lo debes hacer. Ok, la secuencia alternativa incluye las siguientes apuestas. Esta es la secuencia que vas a utilizar si en las apuestas anteriores que viste no te salen los símbolos. Entonces debes apostar 12 veces por 10, como viste anteriormente, 12 veces en 20, 10 apuestas en 40 y finalmente 7 apuestas por 80. Como te mencioné anteriormente, si ves que las rondas muy largas, aún en las apuestas por 80 no te da los símbolos, entonces debes aumentar las apuestas por 10, por 20 e incluso por 40 a 15 apuestas. Y las apuestas por 80 le puedes subir solo 3 apuestas. Esto solo lo vas a hacer, como te mencioné anteriormente y te reitero, si en las rondas muy largas no te da los símbolos en 7 por 80. Ok, no te olvides de darle tu buen like al video, compártelo y deja tu comentario. Muchas gracias. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú.